Thuralion, el general de las fuerzas de la Alianza, el paladín de la mano de plata, contemplaba anonadado a la diminuta figura que se encontraba sentado frente a él. ¿Qué tenemos problemas con las ratas?, exclamó el gnomo. Cuando me dijiste que había un problema con ciertos animales que amenazaban con desbaratar todo el proyecto de construcción del tranvía, di por sentado que se habían encontrado con alguna dificultad por culpa del lago subterráneo o quizás por las criaturas que viven replicó Thuralion, quien pronunció esas últimas palabras casi en un susurro. ¿Has dicho que tenemos problemas con las ratas? En efecto, exclamó el manitas Helvin Mecatorque, el jefe del proyecto con el que se iba a construir un sistema de transporte mecánico que uniría Ventormenta con Forjas, quien se estremeció. Esas alimañas son horrendas. Hemos encontrado cadáveres de ratas así de grande. Mecatorque separó sus manos unos 15 centímetros. Sin ninguna duda, al ser él tan pequeño, el tamaño de aquellos bichos era considerable por comparación. Pero aún así, aquel ingeniero había pedido que se celebrase una reunión de emergencia con aquel general de la Alianza solo porque tenían problemas con las ratas. Thuralion todavía no sabía qué pensar de aquellas diminutas criaturas que eran tan amigas de los enanos. Si Mecatorque, quien había llegado a Ventormenta hace unos años recomendado por el rey enano Magni Barbabronce, era un ejemplo representativo de aquella raza, había que reconocer que eran unos personajes muy peculiares. Mecatorque hablaba muy rápido y utilizaba términos que Thuralion jamás había escuchado. Además, le parecía que era un tipo bastante jovial. El representante de los gnomos ni siquiera le llegaba a Thuralion a la altura de la cadera cuando se ponía de pie. Asimismo, era tan pequeño en comparación con la enorme silla en la que estaba ahora arrellanado que parecía iba a tragárselo de un momento a otro. Por otro lado, la mesa se encontraba a la altura de sus brillantes ojos. En un determinado momento, Mecatorque resopló exasperado y ni corto ni perezoso se subió encima de la mesa para señalar una sección en concreto de los planos que había desenrollado sobre la misma a los 2 minutos de llegar a la reunión. Han infestado completamente el prototipo. Han mordisqueado los cables aquí, aquí y aquí. Prosiguió explicándole Mecatorque mientras golpeaba los planos repetidas veces con uno de sus pequeños dedos. No podemos extraerlos o entrar o repararlos salvo que queramos perder más hombres ante esas viles criaturas. El último equipo que enviamos a por él, bueno, no quedó en muy buenas condiciones. Sus enormes ojos se tiñeron de tristeza y de una gravedad solemne. Thuralion asintió. La idea de un tranvía le había parecido brillante cuando se presentó la propuesta por primera vez poco después de que hubiera concluido la Segunda Guerra. En aquella época, la reconstrucción de Ventormenta iba avanzando, lenta, pero segura, y el viaje entre Forjas y Ventormenta era largo y estaba repleto de peligros. Asimismo, el rey Barbabronce se había enfadado porque había tardado mucho en recibir provisiones y suministros de sus aliados. Thuralion se sintió muy desubicado cuando le tocó supervisar aquel proyecto y seguía sintiéndose del mismo modo cada vez que Mecatorque se presentaba ante él para informarlo de los avances o los problemas de la obra. El general era un paladín al que la fe lo había llevado a ser sacerdote y que se había convertido en guerrero gracias a su adiestramiento militar. Sabía muy poco sobre el arte de la construcción al nivel más básico, de modo que el proyecto del tranvía lo sobrepasaba totalmente. Sobre todo, cuando Mecatorque le hablaba tan rápido. Thuralion había descubierto que los gnomos eran tremendamente inteligentes a par que excéntricos, por lo tanto, estaba más que dispuesto a creer que ese artilugio que Mecatorque había propuesto construir acabaría siendo lo que afirmaba que iba a ser capaz de hacer. Entonces, recordó la primera conversación que habían tenido. ¿Será seguro?, le había preguntado al gnomo. Bueno, debes entender que se trata de tecnología punta, había contestado Mecatorque, a la vez que se pasaba una mano por las patillas. Pero le apuesto que, al final, será tan seguro como lo ha sido siempre cualquier creación de los gnomos. Thuralion había detectado cierto matiz en el tono de voz del gnomo que le había indicado que tal vez aquel invento no iba a ser nada seguro. No obstante, no podía afirmarlo a ciencia cierta porque no era constructor, ni albañil, ni ingeniero. Aún así, a pesar de todas las dificultades, el proyecto avanzaba, hasta que surgió ese problema con las ratas.
Soy consciente de que para tu raza las ratas resultan en proporción mucho más grandes y por tanto más peligrosas que para mi gente, afirmó Thuralion de la manera más diplomática posible, a pesar de que se preguntaba por qué Barbabronce no había afrontado ese problema desde Forjas. Pero no podemos permitir que sigan mordisqueando los cables. Voy a enviarte de vuelta a Forjas acompañado de algunos de mis hombres. Se encargarán de dar caza a esas alimañas y de ayudarte a realizar las reparaciones oportunas. Mecatorque reaccionó como si Thuralion fuera el mismo Gran Padre Invierno. ¡Gracias, gracias! ¡Excelente! Así podremos reanudar las obras en un santiamén. Luego, nos concentraremos en solucionar de una vez ese problemilla tan molesto que tenemos con esas aguas subterráneas. A continuación, el gnomo se bajó de la silla y le ofreció su pequeña mano a Thuralion. Acto seguido, se dieron la mano con sumo vigor. «Ve a hablar con Aramil», le dijo Thuralion, refiriéndose al exguardia de una fortaleza que ahora desempeñaba las funciones de ayudante del general en todos los asuntos que no fueran de índole militar. Él se ocupará de los preparativos. Tras observar cómo el gnomo se marchaba, volvió a centrarse en la correspondencia. Debía enfrentarse a decenas de cartas de gente que quería algo de él. Se acarició su pelo corto y rubio con una mano y suspiró. Pensó que le vendría bien dar un paseo. En cuanto estuvo en la calle, comprobó que hacía un buen día a pesar de que unas nubes bajas cubrían el cielo. Caminó hasta el canal, donde contempló fugazmente su reflejo en las claras aguas. Había pasado ya 2 años desde el día en que Thuralion y sus hombres entraron en Ventormenta. El general nunca había estado en la ciudad y, por tanto, ignoraba cómo había sido antes de su caída. Si la hubiera conocido en su época de esplendor, el hecho de tener que ser testigo de cómo había quedado devastada por la guerra habría sido una experiencia aún más horrible de lo que ya había sido. Aquellos famosos canales habían quedado atestados de piedras y madera y tierra, y de cadáveres profanados. Pero, con el paso del tiempo, los muertos habían sido enterrados con sumo respeto y los escombros limpiados. Ahora los canales fluían limpios de nuevo y conectaban una vez más a las diversas zonas de la ciudad. Thuralion alzó la vista para contemplar la piedra blanca de las paredes, ahora de color gris bajo la luz del atardecer, y los tejados rojos. En el distrito de los enanos vivían muchos obreros barbabronce, a los que el rey enano había enviado a Ventormenta junto a Mecatorque para trabajar de sol a sol. La catedral se hallaba cerca de esa parte de la ciudad. El general escuchó el rugido de un trueno y posó la mirada sobre aquella gloriosa construcción a la que se aproximaba. Era una de las primeras que habían logrado reparar totalmente. Los orcos la habían dañado, pero, incluso en plena guerra, había sido un lugar seguro, ya que el enemigo ignoraba que aquella catedral contaba con vastas estancias y catacumbas bajo el subsuelo. Decenas de personas se habían apiñado ahí abajo, en busca de protección tras sus muros de piedra, mientras el terror cumbaba a sus anchas en la superficie. Además, era uno de los pocos edificios lo bastante grandes como para albergar a los refugiados en las primeras etapas de la reconstrucción de la ciudad, e incluso ahora, la gente acudía en masa a aquel lugar cuando estaba enferma o herida o simplemente cuando necesitaba acordarse de que la luz aún existía, como le sucedía en esos momentos a Thuralion. «Uf», exclamó al tropezarse hacia adelante. Se hallaba tan sumido en sus pensamientos que no había visto a aquel par de críos hasta que se chocaron con él. «Disculpe, señor», gritó el niño. La niña alzó la vista hacia el general con unos ojos marrones teñidos de solemnidad. Thuralion le sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza mientras se dirigía al muchacho. Tremendo ataque. Estoy seguro de que algún día llegarás a ser buen soldado», aseveró. «Eso espero, señor. ¿Cree que todos los orcos habrán muerto para cuando sea lo bastante mayor para yo poder matarlos?» Ante esa pregunta, a Thuralion se le desdibujó la sonrisa. «Estoy seguro de que servirás a la alianza muy bien», replicó, evitando así la pregunta. Thuralion había perdido a alguien que amaba por culpa de la ira que inflamaba en su corazón la imperiosa necesidad de venganza. Así que no pensaba decir nada que pudiera alimentar el odio en aquel niño. Sin apartar la mano de la cabeza de la niña, murmuró una oración. La luz le rodeó la mano y por un breve momento, la niña se vio envuelta en una luminosidad muy especial. Entonces, el general alzó la otra mano y bendijo también al muchacho. El asombro se asomó a la mirada de ambos infantes. «Que la luz los bendiga a ambos. Ahora será mejor que vuelvan a sus casas. Tiene pinta de que va a llover». El niño asintió y agarró a su hermana de la mano.
Gracias, señor paladín. Al instante, ambos se fueron corriendo para su casa, que no se encontraba muy lejos. Thuralion se percató de que vivían en un edificio adyacente a la catedral, en el orfanato. Había tantos huérfanos en aquella ciudad. Se habían perdido tantas vidas. Volvió a oír el bramido de un trueno, y de inmediato, las nubes descargaron el agua que tenían almacenada. Llovía a cántaros. El general profirió un suspiro y se arrebujó con la capa y subió a paso ligero las escaleras de la catedral. A pesar de que solo recorrió un corto tramo, quedó totalmente empapado. El aroma a incienso y los cánticos apenas audibles que provenían de algún lugar de aquellas construcciones lo relajaron de inmediato. Estaba ya tan harto de dar órdenes, librar batallas y acabar sus combates cubiertos de su propia sangre o de sangre orca, que el mero hecho de poder hallarse en una iglesia donde recordar sus orígenes como humilde sacerdote fue todo un alivio para él. Una tenue sonrisa se dibujó en sus labios cuando contempló a sus hermanos, a los caballeros de la mano de plata, quienes cumplían con sus obligaciones en aquel lugar tal y como también lo hacían en el campo de batalla. El arzobispo Alonsus Faol había fundado aquella orden hacía 3 años, y los paladines ahora servían humildemente a aquellas comunidades que habían quedado devastadas por la guerra por orden expresa de su fundador. Al observar todo cuanto lo rodeaba, divisó a su viejo amigo Uther, a quien él mismo había dado el sobrenombre de El Iluminado. Thuralion estaba acostumbrado a ver a aquel hombre tan fornido ataviado con una armadura de pies a cabeza, blandiendo su arma, con sus ojos del color del océano ardiendo con las llamas del fervor cuando la luz lo inspiraba a realizar sus poderosos ataques. Sin embargo, en aquel momento, Uther iba ataviado con una túnica muy sencilla. Estaba atendiendo a una mujer que parecía sumamente exhausta, a la que le pasaba un paño húmedo por la frente al mismo tiempo que acunaba algo en su otra mano. A medida que el general se acercaba, logró discernir qué era lo que Uther sostenía con suma delicadeza. Se trataba de un recién nacido, cuya piel todavía estaba cubierta de manchas tras la recién parto. La madre sonreía agotada pero feliz e hizo ademán de coger al bebé, cuyos llantos sanos y vigorosos eran en realidad un canto a la esperanza. Entonces Uther colocó una de sus manos sobre la mujer y los bendijo a ambos, a la madre y al bebé, tal y como Thuralion había hecho con los huérfanos con los que se había tropezado en la calle. El general se dio cuenta de que, a pesar de que Uther se sentía como en casa en el campo de batalla, utilizando la luz para arrebatarle la vida a aquellos que pretendían matarlo a él y a aquellos a los que él servía, también se sentía muy a gusto en la catedral, trayendo una nueva vida al mundo. Esa era la dicotomía en la que vivían los paladines. Eran guerreros y sanadores al mismo tiempo. Entonces, Uther alzó la vista y sonrió. Acto seguido, se puso en pie para saludar a su amigo. Thuralion, dijo con un tono de voz grave y áspero. Al instante, ambos paladines se dieron la mano. cuánto me alegro de verte. Ya era hora de que aparecieras por aquí. De inmediato, Uther le propinó un leve golpecito al general en la cabeza de manera cariñosa. Tienes razón, admitió Thuralion riéndose entre dientes. Me alegro de estar aquí. Resulta tan fácil dejarse absorber por esos problemas del día a día que hay que solucionar, pero que se resisten a resolverse del todo. Como esos problemas con las ratas. ¿Eh? Luego te lo explico. Ahora dime, ¿en qué puedo ayudar? Esto es lo que realmente importa. Pensó. No todo es papeleo que me mantiene encerrado en la fortaleza tanto tiempo. Uther entornó levemente los ojos al observar algo situado por detrás de su amigo. Creo que tienes un problema que resolver aquí mismo. Le espetó. ¿Oh? ¿Cómo? Replicó Thuralion con cierta indiferencia, a la vez que se giraba. Se sintió como si hubiera visto a un fantasma, como si estuviera reviviendo un momento arrancado de sus coordenadas correctas en el espacio-tiempo. Algo que ya había vivido y que volvía a suceder de un modo incongruente. Ella se hallaba ante él, con la cara, el pelo y la ropa mojada, y sus ojos esmeraldas clavados en los suyos. La lluvia la había sorprendido. Tenía prácticamente el mismo aspecto que había tenido hace casi 2 años, cuando había acudido a él igual que ahora. Aeria brisa veloz entornó los ojos, como si también se estuviera acordando de aquella noche,
y lo considerara un recuerdo muy desagradable. Thuralion sintió un escalofrío que lo recorrió por entero, porque no se debía al frío que sentía por tener toda la ropa empapada. La elfa hizo una fría reverencia, primero a Uther y luego otra dirigida a él. ¿El iluminado? General. Ah, así que quería jugar a eso. Muy bien. Forestal se sorprendió a sí mismo por haber hablado con tanta calma. Casi esperaba que su voz hubiese sonado temblorosa por culpa de la emoción que lo embargaba. ¿Qué te trae aquí? Ciertas noticias realmente malas, contestó cruzando su mirada fugazmente con la de Thuralion, tras lo cual volvió rápidamente a centrarse en Uther. Nada más podría haberme traído aquí. El general sufrió un leve espasmo involuntario en la mejilla y apretó los dientes con fuerza. Entonces, te ruego que nos transmitas esas malas nuevas. La elfa echó un vistazo a su alrededor, con cierto desdén. No sé si he venido al lugar equivocado a pedir ayuda. No me esperaba hallar generales, caballeros y guerreros sagrados cuidando a bebés en una iglesia. A Thuralion lo dominó la ira, a la que recibió con sumo gusto, pues barrió la sensación de tristeza que se había apoderado de su corazón nada más ver a la elfa. Todos nosotros prestamos nuestros servicios allá donde nos llaman, Alleria. Además, estoy seguro de que no has venido aquí solo a insultarnos, así que habla. Alleria suspiró. Hace poco tiempo, me he reunido con Khadgar y diversos líderes de la Alianza, entre los que se encontraba su rey. Según parece, sigue habiendo una grieta interdimensional allá donde una vez se levantó el portal oscuro. Khadgar cree que muy pronto los orcos la atravesarán. Quizás se trate de una segunda horda. Por esa razón, me ha enviado en Grifo a informarles de inmediato. Ahora había captado su atención por entero. La escucharon en silencio mientras contaba todo cuanto le habían explicado a ella. No era la primera vez desde la muerte del león de Azeroth en la que Thuralion deseaba que Anduin Lothar estuviera ahí. A menudo añoraba su presencia cuando debía enfrentarse a una decisión muy difícil, o a un combate inminente, o simplemente cuando necesitaba hablar con alguien. Lothar le habría respondido al instante, de manera calmada pero resuelta, y el resto lo habría seguido sin rechistar. Si bien los veteranos de guerra habían comenzado a llamarse los hijos de Lothar, Thuralion, que había sido teniente de Anduin Lothar, no se sentía para nada a gusto con ese sobrenombre. No se sentía como el hijo de aquel gran hombre, aunque defendería los ideales de Lothar hasta su último aliento. Aún estaba dándole vueltas a esos pensamientos cuando Alleria terminó de hablar y posó su mirada expectante sobre él. ¿Y bien?, inquirió la elfa. ¿Qué opinan los martillos salvajes sobre esto? ¿Cuál es la opinión de Kurdran?, replicó el general. Dudo mucho que sepa algo al respecto, admitió Alleria. La forestal rubia tuvo al menos la decencia de sentirse abochornada ante tal respuesta. ¿Cómo? ¿Has volado hasta aquí para informarme? Montada en uno de sus grifos, nada menos, ¿y a nadie se le ha ocurrido que habría que contarle al líder de los martillos salvajes lo que está sucediendo? La elfa se envolvió a encoger de hombros, y Thuralion se tuvo que morder la lengua para no lanzar un improperio. Durante la Segunda Guerra, la Alianza había luchado sin fisuras. Los elfos, los humanos y los enanos, tanto los martillos salvajes como sus primos, los barbabronce, habían combatido codo con codo. Sin embargo, a lo largo del último año, los monarcas humanos se habían estado distanciando de sus aliados no humanos. Si bien los elfos todavía formaban parte de la defensa de Netergarder, eso se debía más a que estaban fascinados con todo tipo de magia que al deseo de ayudar a los humanos. Por otro lado, los enanos barbabronce contaban con un embajador, Muradin Barbabronce, en Lord Aeron, y seguían manteniendo una relación muy estrecha con el rey Terenas. Y no debía olvidarse tampoco del pequeño y alegre Mecatorque y sus ayudantes, que se encontraban en Ventormenta. La vergüenza se adueñó de Thuralion al acordarse de cómo se había reído a costa del gnomo en ciertas ocasiones, cuando Mecatorque y su gente estaban prestando un servicio de valor incalculable a unos perfectos extraños. No obstante, por muy leales, valientes y talentosos que fueran los martillos salvajes, muchos humanos consideraban a los jinetes de grifo poco más que unos meros salvajes. ¿Acaso vas a esperar que los enanos te digan qué hacer? ¿O tal vez el fantasma de Lothar? Thuralion frunció el ceño. Alleria se sonrojó y miró al suelo. Se acababa de dar cuenta de que con aquel comentario había ido demasiado lejos. Los martillos salvajes
Han sido unos aliados sumamente leales, afirmó Thuralion con un tono de voz firme a la vez que calmado. Forman parte de la alianza. Tanto como cualquiera, me ocuparé de que sean informados de todo esto lo antes posible. Debemos partir de inmediato, replicó Aleria. El grifo te llevará a Lord Aeron. Yo ya me las apañaré para llegar hasta allí de otro modo. Ni siquiera se iba a dignar a compartir montura con él. El general no respondió al instante, sino que miró a Uther, quien parecía estar expresando con su gesto de indignación que sentía Thuralion. Sus miradas se cruzaron por un instante. Aquel hombre tan fornido asintió y acto seguido se volvió hacia la joven madre y el bebé. Te acompañarán varios miembros de tu orden, ¿no? Inquirió Aleria de una manera fría y mecánica, como si supieras ya la respuesta, pero se quedó boquiabierta al ver que Thuralion hacía un gesto de negación con la cabeza. ¿Qué? ¿Por qué no? El arzobispo quiere que se queden aquí y en Lord Aeron para ayudar a la gente que nos necesita. Pero si ni siquiera se los has preguntado. No hace falta que se los pregunte. No te preocupes, acudirán en nuestra ayuda si realmente hace falta, pero hay que priorizar las necesidades. Vamos, debemos hablar un poco. Deberíamos... Por 5 minutos más, no va a pasar nada. La elfa embozó un gesto de contrariedad. El general se dio cuenta de que la forestal estaba temblando. Una gota de lluvia cayó de su pelo mojado y aterrizó en su rostro, de tal modo que parecía una lágrima. En ese instante, deseó abrazarla con todas sus fuerzas. Sabía que era esa frialdad, ese veneno corrosivo que empuñonzaba sus palabras y transformaba su encantador semblante en una máscara horrenda repleta de odio. Y sabía por qué la portaba. Y, por el mero hecho de conocer esa razón, se sentía como si le clavaran un cuchillo en el corazón. Te escribí, pero nunca me respondiste, dijo Thuralion en voz baja. Ella se encogió de hombros y al instante se arrebujó la capa en torno a su esbelta silueta, aunque lo que en realidad necesitaba era ropa seca. He estado viajando, patrullando. Nuestra misión más reciente ha consistido en patrullar las montañas de Alterac. Se justificó Aleria. Corría el rumor de que los orcos se escondían entre sus picos. Entonces sonrió de manera sombría. Dimos con 10. A Thuralion no le hizo falta preguntar qué habían hecho ella y sus forestales con los orcos que habían descubierto. Se preguntó si la elfa no habría empezado a llevarse trofeos como recuerdo. Una vez la había visto agachada sobre un cadáver, con una cruel sonrisa dibujada en su rostro, y se había quedado estupefacto ante el júbilo con el que mataba. Aleria, replicó con suma tranquilidad. Nunca respondiste a mis cartas, pero sé que no me debes nada, y lo entiendo, pero sí, lo que pasó entre nosotros te impide colaborar conmigo. He de saberlo ya, soy tu comandante en jefe. La alianza, no se puede permitir que no me escuches o no me obedezcas en el campo de batalla. Entonces, el general se calló hasta que la elfa lo miró y al instante añadió. Me gustaría saber si existe un problema al respecto o no. No tendrás ningún problema conmigo en ese aspecto, respondió la elfa rubia con cierta brusquedad. La alianza quiere que todos los orcos mueran. Yo también. En ese aspecto, estoy más que dispuesta a colaborar. ¿Eso es lo único que somos para ti? ¿Un fin para alcanzar un medio? ¿Una manera de matar a más orcos con más celeridad? ¿Acaso hay algo más? Replicó. Khadgar ha acudido a mí únicamente porque mi grupo y yo estamos cazando renegados orcos en Alterac. Acepté encontrarme con él en Nethegarde porque su mensajero me explicó que el asunto que se iba a tratar estaba relacionado con los orcos y accedí a informarte de lo que sucedía por la misma razón. En ese instante frunció el ceño. Cuanto antes lleguemos a Lord Aeron, antes podré salir a buscar a más de esas abominaciones de piel verde, y antes podré limpiar esta tierra de esa inmundicia. Alzó la voz inflamada por la emoción y brillando los ojos brevemente. Unos cuantos de los allí presentes volvieron la cabeza hacia ella. Los mataré hasta que no quede ninguno vivo, aunque tarde 100 años. Thuralion sintió como un escalofrío le recorría la columna. Aleria, dijo en voz suavemente baja. Estás hablando de cometer un genocidio. Entonces se conformó una sonrisa muy cruel. No se trata de un genocidio cuando uno mata a personas. Matar a esos bichos es como erradicar una plaga de alimañas.
El general se dio cuenta, con asombro, de que realmente la elfa creía firmemente en lo que estaba diciendo. No consideraba a los orcos como unos seres con dignidad y conciencia. Los veía como abominaciones, monstruos, ratas. Thuralion era perfectamente consciente de que habían asesinado a muchos orcos y que a veces lo había hecho albergando una tremenda ira en su corazón por lo que habían hecho a su pueblo. Pero este odio, Aleria no quería hacer justicia. No quería que los orcos pagaran por los crímenes que habían cometido, sino que quería hacerles daño, hacerlos sufrir. Quería exterminar a toda aquella raza si fuera posible. Dio un paso hacia ella e hizo ademán de tocarla con una mano. Sé que has perdido mucho, lo sé. Aleria le apartó la mano de un golpe. ¡Ja! No sé cómo un humano se atreve a hablar de lo que supone perder a un ser querido. ¿Qué saben ustedes al respecto? Sus vidas son tan breves que nunca llegan a saber lo que supone amar de verdad a alguien. Thuralion se quedó lívido. Por un momento, fue incapaz de responder. Ella lo miró fijamente, respirando agitadamente, retándole así a replicar. El hecho de que vivan más tiempo no implica que sus sentimientos sean más intensos y profundos que los nuestros, dijo al fin. Créeme. El general embozó una sonrisa torcida. La elfa adoptó un gesto aún más severo. ¿Así que eres mejor que yo porque tienes una existencia así de fugaz? Replicó para provocarlo aún más, a la vez que chasqueaba los dedos. ¿Acaso eres mejor que yo gracias a tu valiosa luz? Aleria, quiero que se haga justicia, ya lo sabes. Pero tú no hablas de impartir justicia, sino de cobrarnos venganza. Veo que ese odio te está transformando. Además, la luz no es algo de mi propiedad, sino que pertenece a todos. Ella nos cura, nos... No te atrevas a sermonearme, Thuralion, le advirtió, bajando la voz hasta que conformó un gélido siseo. Tu sagrada luz no impidió que los orcos se abrieran paso hasta nuestro mundo, ¿verdad? La luz no puede restaurar mi desolada patria ni devolverme a mí. Se calló de repente. Thuralion la observó durante un largo rato y a continuación profirió un hondo suspiro. Forestal, estas son mis órdenes. Le espetó, dirigiéndose a ella de manera sumamente formal. Por el momento, te quedarás aquí en Ventormenta, junto a mí y a la mitad de mis tropas. Envía a buscar a tus forestales y diles que se reúnan aquí. Esta ciudad ya comienza a levantar cabeza y no estoy dispuesto a dejarla sin protección. La atención se apoderó de la mandíbula de la elfa. ¿Así que vamos a esperar aquí a que estalle la guerra? ¿Como unos cobardes? No, señor. Thuralion no respondió a la provocación. Pediré refuerzos y en cuanto lleguen, nos marcharemos, pero hasta entonces, nos quedaremos aquí. La forestal asintió. Por lo que veo, estás dispuesto a proteger una ciudad, siempre que sea la tuya. Al fin lo entiendo. Pido permiso para marcharme a reunir mis forestales, señor. Las palabras que acababa de pronunciar Aleria buscaban hacerle daño, y lo habían logrado. No obstante, Thuralion estaba más preocupado por lo que le había ocurrido a Aleria, o quizá habría que decir por lo que se estaba haciendo a sí misma, para que fuera capaz de decir tales crueldades. Había cambiado tanto. Recordó con tristeza cómo había reaccionado cada uno cuando se conocieron, cómo él tartamudeaba, impresionado primero por su majestuosidad y belleza, y más tarde por su talento consumado en el arte de la guerra. Mientras ella lo observaba divertida, intrigada y un tanto altanera. Con el paso del tiempo, Thuralion dejó de sentirse tan intimidado por ella, aunque nunca dejara de admirarla y se ganó el respeto de Aleria e incluso llegó a caerle bien. La elfa buscó cada vez más su compañía. Quería contar con él a su lado en el campo de batalla, incluso había llegado a creer que quería compartir algo más íntimo. Sin embargo, poco quedaba ya de esa mujer. Lo único que podía hacer a esas alturas era sentir pena por los cambios que había experimentado y preocuparse por ella. Se preguntaba si su odio a los orcos le nublaba el juicio, por la luz, si Aleria acababa muerta al dejarse arrastrar por su odio. Entonces, se percató de que le estaba mirando fijamente y simplemente asintió como respuesta. No confiaba en que pudiera hablar, pues tenía un nudo en la garganta. Aleria inclinó la cabeza, el gesto de mínimo respeto que requería la situación,
pasó junto a él y se marchó. Thuralion la observó marchar y se preguntó si había tomado la decisión correcta. ¿Qué habría hecho Lothar en su lugar? ¿Acaso habría esperado a que llegaran los refuerzos o habría partido inmediatamente a batallar? ¿Acaso estaba perdiendo el tiempo demostrando su astucia? ¿Acaso bastaría con enviar a un segundo al mando, Danath a Terratrolls y a la mitad de sus hombres a Nethegardr de inmediato? Movió la cabeza de lado a lado, como si así pudiera aclarar sus ideas. Ahora mismo, no se podía permitir el lujo de dudar. Además, tenía la sensación de que estaba tomando la decisión correcta. Por otro lado, tendría que enviar a algunos emisarios, uno a los Martillos Salvaje para informarlos de la situación, y otro a Lord Aeron. Y otro más, pensó embozando una tenue y triste sonrisa, a Mecatorque para hacerle saber que, desgraciadamente, no iba a poder contar con sus hombres para cazar a las ratas del tranvía. Si bien la lluvia caía con fuerza en la calle, los establos estaban secos, aunque empañados de vapor. El olor a caballo y cuero pendían de aquel aire tan húmedo. Aquellas bestias relinchaban y piafaban sobre los adoquines cubiertos de paja que se hallaban bajo sus cascos mientras sus jinetes las ensillaban. Eran corceles adiestrados para la guerra que no habían participado en una batalla desde hacía tiempo y parecían tan ansiosos por partir como Dana a Terratrolls. Sin embargo, los hombres con los que contaba Danath estaban mucho más verdes a estas lides. Había ensillado y preparado a su caballo con suma rapidez, y ahora andaba entre sus soldados vociferando. ¡Apresúrense!, les espetó al instante. Lanzó una mirada iracunda a un soldado que estaba teniendo problemas con los estribos. ¡Que no vamos a dar un paseo de placer! Thuralion le había dejado escoger a aquellos hombres entre la mitad del ejército que se había quedado en Ventormenta. Había escogido a ciertos miembros de la caballería que sabían que serían capaces de recorrer muchos kilómetros con suma rapidez y de reagruparse en formación cuando llegaran a su destino. Debían viajar con celeridad, pero, al mismo tiempo, no debían agotar a los caballos. Sospechaba que no iban a poder permitirse el lujo de descansar por el camino para reorganizarse y reagruparse. Además, casi todos los hombres con los que había luchado codo con codo se hallaban desperdigados por los territorios humanos y no había tiempo para reunir a todos los veteranos. «No queremos perder el combate, ¿verdad, señor?», comentó un soldado que embozó una amplia sonrisa mientras agarraba las riendas de su montura. En realidad, era poco más que un muchacho. Era tan joven que no podía haber luchado en la Segunda Guerra. Uno de los muchos que se había unido al ejército tras el final de la guerra, con los que trataban de suplir las bajas que los constantes combates habían causado. Danath movió su calva cabeza de lado a lado y se acarició su barba plateada, mientras intentaba recordar el nombre de aquel muchacho. Farrol, sí, así se llamaba. «Nunca antes te habías enfrentado a los orcos, ¿verdad, Farrol?», lo interrogó. «No, señor», replicó Farrol con una amplia sonrisa que revelaba lo joven que realmente era. «Pero ansío hacerlo, señor». «Pues yo no», replicó Danath. Su respuesta dejó boquiabierto y con los ojos como platos a aquel soldado. «¿Ah, no?», preguntó el muchacho, a quien le tembló un poco la voz al percatarse de que una siniestra expresión dominaba el semblante de su comandante. «Pero, ¿por qué no, señor? Vamos a aplastarlos, ¿no? Tengo entendido que ya no quedan muchos orcos y que se esconden en los bosques y las montañas como animales salvajes». «Sí, es cierto. Son los que quedaron atrás cuando el portal cerró», admitió Danath. «Pero no vamos a enfrentarnos a esa amenaza, sino a otra mucho peor. Se cree que el portal oscuro se va a reabrir. ¿Sabes lo que eso significa?». El soldado tragó saliva, y Dana alzó la voz para cerciorarse de que los soldados que estaban ensillando sus monturas a su alrededor pudieran oírlo también. «Significa que no nos vamos a enfrentar a un grupo de chusma orca que sobrevive como puede, muchacho. Sino que nos vamos a enfrentar a la Horda, la unidad militar más enorme que jamás ha existido, un ejército que nunca ha sido realmente derrotado». «Pero si ganamos la guerra, señor», exclamó uno de los hombres que se llamaba Van, creyó recordar Dana. «¡Los conquistamos!». «Así fue», admitió, «pero solo porque algunos de los suyos se volvieron en su contra y fuimos capaces de aplastarlos en el mar. En Roca Negra luchamos solo contra una parte de la Horda y aún así vencimos por muy poco». Entonces hizo un gesto de negación con la cabeza. «Por lo que sabemos,
Podría haber una decena más de clanes orcos en ese mundo, aguardando poder entrar a nuestro mundo de nuevo. Al instante, sus hombres murmuraron entre ellos y se escucharon algunos gritos ahogados. «¡Eso es, muchachos!», anunció en voz alta. «Quizás nos dirijamos hacia nuestras muertes». Señor, ¿por qué nos cuenta esto?, le preguntó Farrell en voz baja. «Porque no creo que deba mentirles sobre las posibilidades de victoria», respondió su comandante. «Tienen derecho a saber a qué se van a enfrentar, y no quiero que piensen que esto va a ser fácil. Esperen un combate duro y permanezcan alerta», les aconsejó. Acto seguido, su tono de voz pasó de la calidez propia de un consejo paternalista a la frialdad propia de una orden militar. «Ja, ja, ja. Si esperan hallarse con graves problemas, tendrán más probabilidades de sobrevivir», dijo sonriendo amplia y repentinamente. «Entonces, ya se podrán considerar hijos de Lothar». Todos los hombres que lo rodeaban asintieron, ya más tranquilos. Eran buenos hombres, pero no estaban tan curtidos en el arte de la guerra como le gustaría. Ya estaba lamentando las muertes que sabía que se iban a producir si el portal se reabría de verdad. Sin embargo, habían jurado defender la alianza, aunque tuvieran que pagarlo con sus propias vidas. Solo esperaba que no murieran para nada. A pesar de que estaban perdiendo un tiempo precioso, Danath se concedió el lujo de observarlos por unos instantes, memorizar sus caras y recordar sus nombres. Si bien no tenía hijos, era como un padre para aquellos muchachos mientras se encontraban bajo su mando, aunque todos ellos fueran a su vez hijos de Lothar. Sonrió ligeramente al pensar en ese juego irónico de palabras. «¡Monten, muchachos!». 2 minutos después, estaban galopando por las calles adoquinadas de Ventormenta y cruzando su puerta principal. «Escucha, ¿has oído eso?». Randall se echó a reír. «Estás muy nervioso, William», le dijo a su amigo. «Es solo el viento». A continuación, miró a su alrededor y examinó aquel paisaje desolado y se estremeció. «Suena así porque no queda nada que bloquee su paso», agregó Randall. Pese a que William asintió, seguía muy inquieto. «Quizás tengas razón», admitió, a la vez que se frotaba la cara con una mano enguantada. «No sabes cuánto odio que nos hayan asignado este destino. Además, ¿por qué tenemos que vigilar esta cosa? ¿No se supone que los magos están aquí para hacer eso?». Ambos soldados miraron hacia atrás. Si hubieran entornado los ojos, habrían distinguido cierto fulgor en el aire, justo encima de la pila de escombros antiguos. Era una distorsión angosta, pero quizás poseyera la anchura de un hombre medio y el doble de altura. Les habían contado que aquella grieta era lo único que quedaba del portal oscuro y que su misión consistía en vigilarla. «No sé qué decir», contestó Randall. «Supongo que si algo fuera a pasar, los magos lo sabrían antes que nosotros». A continuación se encogió de hombros. «Al menos es un trabajo fácil, y nuestro turno acabará en 1 hora». William iba a decir algo, pero no llegó a hacerlo, pues se quedó callado con los ojos abiertos como platos. «Ahí», susurró. «¿Lo has oído?». «¿El qué?». «Shh». William le indicó que se callara insistentemente. Permanecieron sentados y totalmente inmóviles por un instante, agudizando el oído. Entonces, Randall lo escuchó al fin. Era como un gemido muy grave que, acto seguido, se transformó en un agudo silbido. Como si el viento estuviera cruzando una amplia llanura antes de atravesar el valle que los rodeaba. Volvió a posar la mirada en aquella fisura y se quedó boquiabierto. A punto estuvo de soltar su escudo y su lanza. «William, haz sonar la alarma». Mientras William se apresuraba a obedecerlo, la grieta volvió a brillar, esta vez intensamente, y una serie de colores brotaron de sus bordes que no cesaban de expandirse. Daba la impresión de que se abría, como una boca hambrienta que ansiara comida, y de improviso, unas sombras cobraron forma y se extendieron rápidamente. Randall parpadeó, pues era incapaz ya de ver la fisura o los escombros que había bajo ella. Incluso William había desaparecido, aunque todavía era capaz de escuchar a su amigo soplando el cuerno para alertar al resto de guardias. Randall se movió de aquí para allá, en un vano intento por ver algo en medio de aquella oscuridad repentina, con su lanza y escudos listos para ser utilizados.
¿Había algo ahí? ¿O allá? Aguzó el oído. ¿Había escuchado algo? Sí, un golpe sordo, como si algo se hubiera dado la vuelta o hubiera caído. ¿No acababa de escuchar otro golpe más? Sí, ahora estaba seguro de que estaba oyendo algo. Se volvió en la dirección de la que creía que provenían aquellos ruidos y alzó la lanza un poco con la esperanza de que no se tratara de William. Sí, no cabía duda. Eran pasos de alguien muy pesado, de varios, muchos individuos muy pesados. ¡Alto!, gritó Randall, deseando que la voz no le temblara tanto. ¿Quién va ahí? Identifíquese en nombre de la Alianza. Aquellos pasos se acercaron y el guardia giró para intentar localizar su origen. ¿Estaban a sus espaldas? ¿O a su lado? ¿O justo frente a él? Se volvió lentamente a la vez que la tierra se agitaba bajo sus pies. Alzó el escudo instintivamente y gritó en cuanto algo pesado lo aplastó como si estuviera hecho de papel. El impacto también le destrozó el brazo. Randall intentó ignorar el dolor y clavar su lanza en algo, pero ese algo cogió el largo mango de su arma y se lo arrebató súbitamente. Entonces, el rostro emergió de la oscuridad, a solo unos centímetros de su cara. Se trataba de un semblante muy ancho y de facciones duras, con un ceño muy pronunciado, una nariz chata y dos colmillos muy afilados que sobresalían del labio inferior. Aquella horrenda cara lanzó una mirada maliciosa a Randall, quien pudo atisbar fugazmente que algo más se acercaba a él a gran velocidad desde aquellas sombras. Algo ancho, plano y curvo. A pesar de que los demás guardias respondieron a la llamada de alarma del cuerno de William, ya era un poco tarde. La oscuridad cubría todo aquel valle, impidiéndoles ver a sus enemigos, y mientras aquellos humanos deambulaban dando tumbos de aquí para allá, presas de la confusión, unos guerreros orcos y unos caballeros de la muerte atravesaron la grieta que acababan de expandirse, aplastando todo cuanto hallaron a su paso. Fue más bien una carnicería y no una auténtica batalla. En unos minutos, todos los defensores humanos estaban muertos o yacían moribundos. Los orcos ya controlaban la parte de Azeroth del Portal Oscuro.